Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Joel Alvarado de primero de Mecánica Automotriz Nocturno. A continuación les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la clase de electrotecnia. En el primer capítulo tenemos lo que son generalidades de la electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad, la estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Seguido tenemos electricidad, conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la electricidad. Y los semiconductores son los que pueden comportar como conductores o como aislantes, conducir electricidad de un punto a otro. La tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido en el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Corriente y resistencia. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuado o frenado. El libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente, resistencia en un circuito eléctrico. Cuando se enuncia en forma explícita significa que tensión es igual a corriente, resistencia o voltios. Voltios es igual a amperios por ohmios. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm de 1789 y 1854. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos y leyes de campo. El campo magnético de una carga puntual posee la propiedad de que sus líneas de campo son circunferencias cerradas en torno a la línea de movimiento de la carga. El campo debido a una corriente en superposición de los campos magnéticos de las cargas que lo componen. Generadores de corriente alterna y corriente continua. Los generadores de corriente alterna. El funcionamiento del generador de corriente alterna se basa en el principio general de inducción de voltaje en un conductor en movimiento cuando atraviesa un campo magnético. Este generador consta de dos partes fundamentales: el inductor, que es el que crea el campo magnético, y el inducido, que es el conductor, el cual es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo. La corriente continua. Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratoria dentro de un campo magnético. El ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. El voltímetro. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. El amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la corriente eléctrica. Multímetro automotriz. El multímetro automotriz es un elemento electrónico diseñado para ayudar a solucionar una gran variedad de problemas. Entre estos problemas se encuentran corrientes, voltajes, resistores, tensión. Por otra parte, funcionan para testear diodos y transistores. Incluso con un multímetro automotriz se puede verificar la temperatura de un motor y los voltajes de la batería, como en algunos casos. Punta lógica. Una punta lógica es un instrumento que sirve para detectar niveles de altos y bajos, respuestas lógicas, respuestas digitales de ceros y unos o señales de pulso en cualquier parte de un circuito digital.